Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, que es el tema de real estate. Tenemos un invitado de lujo, una persona que es un experto en la materia y que sabe mucho y hace muchísimos años que viene trabajando muy fuerte en todo este segmento, así que va a estar muy entretenida la charla. Muchas gracias a todos por estar. Voy a hacer una introducción de Herman Feigenbaum y después lo pongo online y comenzamos la charla. Vamos a hablar de inversiones y de real estate acá local y también en el exterior. Así que mientras se va sumando gente, voy a presentar a Herman. Herman es director ejecutivo para el Cono Sur de Cushman & Wakefield, empresa global de servicios inmobiliarios que se fundó en New York en 1917. Además, Herman es director académico del programa de Real Estate Management de la Universidad Torquato Di Tella. Es arquitecto, graduado de la UBA, tiene un MBA en la Universidad Torquato Di Tella y ha completado programas educativos en la Universidad de Boston y en el MIT. Comenzó su carrera trabajando como arquitecto y realizando desarrollos inmobiliarios y continuó ampliando su perfil profesional trabajando en inversiones inmobiliarias, asset management y property management, en activos de oficinas, industriales y de retail. Se ha desenvuelto en roles que van desde la dirección y ejecución hasta la consultoría en organizaciones de primer nivel, tales como Harvard, Movicon, Bell South y Trammell Crow Company de Estados Unidos. Veo que se sigue sumando gente, un argentino en Colombia, excelente. Bueno, voy a introducir a Herman a la transmisión, a ver si puedo lograrlo y no me equivoco, no aprieto un botón equivocado. Herman, ¿me estás viendo y escuchando? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Se me escucha? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Herman, por estar acá. Al principio te voy a escuchar con un poquito de delay, pero después empezamos a hablar y es como que la transmisión se empieza a normalizar. Bueno, perfecto. Acá estamos preparados. Te agradezco muchísimo la invitación. Es un honor, la verdad que yo sigo tu podcast, que siempre me gustó mucho porque podés hacer sencillos los temas difíciles y eso la verdad que no es nada fácil. Y aparte porque la verdad que tratás una diversidad de temas con mucha ecuanimidad y me parece muy bueno. Me gustó mucho y lo sigo y aprendo mucho de escucharlo. Mil gracias, Herman. Un placer tenerte y muy entusiasmado de hablar contigo de real estate, que es un tema que nos apasiona y bueno, vamos a hablar de todo un poco, pero me gustaría empezar preguntándote qué hace una empresa como Cushman & Wakefield. Es decir, en el mundo inmobiliario conocemos las inmobiliarias tradicionales, pero si no me equivoco, Cushman tiene otro rol en el mercado inmobiliario. ¿Por qué no nos contás cuál es ese rol? ¿A qué se dedican? Bueno, vos sabés que el mercado de los servicios inmobiliarios en general es uno de los mercados más fragmentados del mundo. No hay prácticamente ninguna empresa que tenga más del 1% de market share a nivel global. En el sector residencial, de toda la parte de servicios residenciales, esa fragmentación es prácticamente completa. No hay nadie que haya logrado agregar servicios y proveer alguna marca realmente global que atienda a los clientes consistentemente en todo el mundo. En el sector de real estate comercial, es decir, oficinas, industrias, retail, hoteles, etcétera, hay, así como en las finanzas o en la auditoría están las Big Four, ¿no? KPMG, Ernst & Young, Pricewaterhouse y Deloitte. Sí. En real estate están las Big Three, ¿no? Hay 3 empresas que tienen presencia global. Nosotros estamos en más de 60 países. Y atendemos consistentemente, de la misma manera, a más o menos los mismos clientes, los mismos tipos de clientes en todo el mundo. Nuestros clientes son 2, grandes empresas, corporaciones, que no hacen negocios con sus inmuebles, sino que los tienen para cumplir con su negocio principal, qué sé yo, Molinos Río de la Plata, Pan American Energy, Pricewaterhouse o Pfizer o cualquier otra empresa. Y esos son una parte de nuestros clientes. Y otra parte de nuestros clientes son los grandes inversores, los inversores institucionales, los family offices, la gente de alto poder adquisitivo, que quiere invertir para obtener una renta. Entonces, dentro de esos 2 clientes y dentro del universo de los activos comerciales, es decir, oficina, industria, retail y desarrollos en general, nos movemos y hacemos un montón de cosas. Hacemos transacciones, hacemos project management de proyectos sobre todo de oficinas,
Hacemos property management, administración de grandes edificios de oficina o parques industriales, facility management, que es la gestión de los espacios de trabajo de las empresas. Y tenemos una sección bastante importante de consultoría, de evaluaciones y consultoría, donde, por ejemplo, hacemos evaluaciones para los mercados de capitales, tanto para la SEC en Estados Unidos como para la CNB acá en Argentina. Estupendo, clarísima la explicación. Me surgen varias preguntas, pero las quiero dejar para un poquito más adelante cuando nos metamos en cada uno de los segmentos. Primero quiero tratar de entender bien cómo llegaste a este rol. Vi en tus antecedentes que llegaste a trabajar en Estados Unidos en el segmento inmobiliario. ¿Cómo fue cómo llegaste, digamos, a trabajar afuera? La historia, bueno, como llegué a trabajar afuera, en verdad es gracias a mi mujer, porque mi mujer es científica, es bióloga, y en un momento después de recibir su doctorado se quiso ir a hacer lo que se llama un postdoctorado, es decir, una experiencia académica luego del doctorado a Estados Unidos, y entonces la invitaron a ir a Harvard, y bueno, entonces yo dije, bueno, vas a Boston, vamos juntos, y allí me incorporé a una empresa muy parecida a Cushman & Wakefield, que en su momento era pionera en dar servicios a las grandes empresas, que se llamaba Trammell Crow. Hoy fue adquirida, ya no existe más, pero es una empresa muy legendaria en Estados Unidos. Y entonces estuve 2-3 años trabajando con ellos. Y luego, en la universidad misma de Harvard, en ese momento el presidente era Larry Summers. Quizás lo recuerdes, Larry Summers había sido ministro de Economía de Clinton, ¿no? El secretario del Tesoro de Clinton, en ese momento era presidente de Harvard. Y Larry Summers le había pedido a McKinsey que le diga cómo podía tener más plata en Harvard en general. Y McKinsey le dijo, bueno, puede hacer dos cosas, recaudar más o gastar menos. ¿Y cómo hago para gastar menos? Y entonces hicieron un gráfico de tortas muy interesante donde mostraban que el 60% de la plata que gasta Harvard es en los edificios. De toda la plata que gasta Harvard, el 60% es en los edificios. Para que te des una idea del volumen, en el año 2000, esa plata eran $2.000 millones de dólares por año. O sea, en mantener los edificios, en mantenerlos funcionando, digamos. En construir también, en fin, en hacer, tenía 600 propiedades, claro. 5,5 millones de metros cuadrados. Sí. Entonces, Larry Summers fomentó tener o hizo que se cree lo que se llama una iniciativa presidencial de Harvard, un President's Initiative, para que haya alguien que los ayude a mejorar la gestión de esos 2.000 millones de dólares. Y bueno, tuve la suerte de incorporarme en ese rol y estuve ahí trabajando 3 años. Trabajando para Harvard, no para la empresa tercerizada. Trabajando para Harvard y no en el fondo. Harvard tiene un fondo de inversión bastante importante, conocido. Sí. No trabajé para ellos, sino dentro de la universidad. En la universidad está bastante separado la parte académica del management. Yo trabajaba en el management de la universidad, ¿no? Los que gestionaban los activos de la universidad. Y Harvard es muy interesante para trabajar porque, contrariamente a una empresa, no existe el resultado anual, no existe el próximo trimestre, ¿no? Todo se mide en tiempos muy largos. Nosotros, me acuerdo, participé en una compra de una tierra adyacente a la universidad que se pagó $90 millones y que Harvard sabía que como tenía unas restricciones, por 30 años no iba a poder usar. Pero no, tiene ese de planificación que es único y que es lindo experimentarlo durante algún tiempo de la carrera. Sobre todo para nosotros los argentinos, que largo plazo es un mes, ver esos plazos de planificación es impresionante. Exactamente, exactamente. Estupendo. ¿Y cómo llegaste, Herman, sos director académico de una maestría en Real Estate en la Ditela? ¿Cómo llegaste a ese mundo académico y cuál es el objetivo de la maestría, digamos, de la Ditela? Mira, a mí siempre me gustó la academia. Yo soy arquitecto de la UBA, cuando terminé la carrera me incorporé como docente de una cátedra de diseño, trabajé durante casi 10 años allí, prácticamente hasta que me fui a Estados Unidos. O sea que siempre me gustó mucho y tuve mucha vocación por enseñar y por participar en ambientes académicos. En los últimos años, antes de irme a Estados Unidos, me había incorporado a la Ditela y había formado parte de la primer camada de MBA de la Ditela. El programa de MBA de la Ditela es un programa muy joven, que tuvo su primera versión en el año 98-99, que fue cuando yo lo hice. Y quedé muy bien relacionado con la universidad, con muchos amigos allí, y me fui a Estados Unidos, estuve 5 años y ahí cursé
varios programas en Boston University y en el MIT, y también algunas certificaciones nacionales. Y me dieron ganas de hacer un programa académico, me dieron ganas de volver a Argentina y de hacer un programa académico acá. Entonces diseñamos una idea junto con algunos amigos y me acerqué a la universidad y les dije que quería hacer el programa. Y como la DITER es un entorno muy, muy emprendedor, ¿no? Me dijeron, bueno, hacelo, conseguí los alumnos, acá tenés el entorno y te apoyamos y lo hacemos. Y bueno, ya vamos por la versión número 15, la versión número 15 que vamos a hacer va a ser online este año. Claro. Siempre muy, muy exitoso. Y es un programa que sobre todo tiende a dar un herramental que te sirva para hacer cosas nuevas o cosas diferentes. Es decir, a veces el pensamiento en real estate está muy focalizado en lo más publicitado, que es hacer desarrollos residenciales. Y eso, bueno, es una parte interesante, importante de la actividad, pero hay muchísimas otras cosas que hacer y que uno como profesional inmobiliario puede hacer. No cualquiera puede ser desarrollador, es difícil ser desarrollador. Y hay un montón de otros roles que se pueden cumplir y que son muy interesantes. Entonces, tratamos de crear un herramental y una forma de pensar en los alumnos que les permita, cuando salen de allí, enfrentarse a todas las incógnitas y todas las posibilidades que pueden tener como profesionales de real estate. Clarísimo. Para ya empezar a meternos un poquito más en el mercado y en la coyuntura, lo primero que te quería preguntar en ese sentido es, ¿por qué te parece que en Argentina no se desarrolla tanto el mundo de la inversión indirecta, digamos? En Estados Unidos tenés los REITs, en México tenés los fibra, en Brasil debes tener algún otro instrumento, en Chile sé que también tenés instrumentos, y acá en general las inversiones inmobiliarias son directas, ¿no? El inversor compra la propiedad o con un grupo de inversores, lo máximo me imagino que es un fideicomiso, pero no tenés desarrollo de la inversión indirecta. ¿Por qué te parece que pasa eso? No tanto si lo comparas con Estados Unidos, que tal vez es como demasiado lejano, pero con países limítrofes. No, es interesante lo que decís, y déjame hasta complementar una cosa. Lo más indirecto que hay en la práctica usual es el fideicomiso, pero fíjate que los fideicomisos tienen dos figuras, la figura del fiduciante y la figura del beneficiario, que no necesariamente están unidas. Y en la práctica local, para darle la seguridad que quiere o la estructura que quiere al inversor, se relacionan las dos figuras y el fiduciante es beneficiario. O sea que siempre que pones plata como fiduciante, al mismo tiempo te haces beneficiario de una unidad. Nunca de un porcentaje, nunca de una parte, siempre de una unidad, ¿no? Bueno, yo te diría, en general la intermediación ha estado muy mal vista en Argentina. Hay un montón de casos o de conflictos de interés o de dificultades de gestiones de largo plazo. Y bueno, uno puede tener en la propiedad y control, ¿no? Son dos cualidades que no son lo mismo. Uno, digamos, si compra una acción de Pan American Energy y tiene propiedad de alguna parte de la propiedad, de alguna parte de la empresa. Pero no tiene control, porque el control está en el management. Y en real estate, las necesidades, la falta de poder planificar a largo plazo, las dificultades, una cantidad de cuestiones impositivas que afectan a esa situación, las previsiones frente a las urgencias, la falta de incentivos impositivos también para los individuos, hacen que la gente tienda a querer tener propiedad y control. Y eso muchas veces, la mayoría de las veces, es bastante ineficiente, ¿no? Es bastante ineficiente de la inversión. Pero al mismo tiempo que es ineficiente, le proveen a quien está haciendo la inversión una seguridad, a veces real, a veces simplemente emocional, que va a poder hacer lo que quiera con ese activo, cuando quiera, no va a depender de alguna tercera persona que tome decisiones por él, y eso tiene un valor inmenso dentro de una sociedad que se caracteriza por no cumplir los contratos. Entonces, cada uno quiere tener contrato con uno mismo y nadie más, ¿no? Sí, se puede decir que el real estate es un reflejo de la sociedad o del contexto que le toca manejarse, ¿cierto? Y es un ejemplo de un mercado muy desintermediado, en detrimento, no solamente en detrimento de la inversión inmobiliaria en sí, tanto o sea, es en detrimento del inversor inmobiliario, es en detrimento de la agregación de capital que permitiría, por ejemplo,
tener alguna política de viviendas un poco más activa que ponga más propiedades en manos de la gente en mejores condiciones, porque no es lo mismo, no es lo mismo la forma en que puede financiar un fondo de inversión público la venta de departamentos que la forma en que puede financiar un privado la venta de la única unidad que tiene, ¿no? En definitiva, lo que hace es disminuir la oferta, ¿no es cierto? Disminuye enormemente, mira, tienen efectos muy nocivos. Por un lado, disminuye la oferta, pero me parece que aún más nocivo condiciona la oferta. Claro. Hemos visto que en los últimos años ha habido una enorme cantidad de unidades en propiedad horizontal que no tienen ninguna relación con la demanda, que no están basadas en lo que necesitan la demanda, sino que tienen que ver con el ticket que puede pagar la oferta en la forma en que puede pagarlo la oferta. Claro. Entonces eso ha creado en general en todo el país un parque inmobiliario que no responde a la demanda. Cuando uno, en cambio, tiene forma de financiar ese proyecto y no depende de sacar la plata del bolsillo, sino que tiene algún mecanismo de mercado de capitales o algún mecanismo de agregación de capital, sea cual sea. Y no hablemos de crédito, porque crédito es otra punta más importantísima. Mientras, cuando uno tiene todo eso, puede con tranquilidad pensar cuál es la demanda, cómo puede esa demanda pagar, qué necesita, cómo se va a comportar en el tiempo, y entonces ofrecer un producto más útil para todos como sociedad. Entonces ese es otro efecto nocivo de la desintermediación y el hecho de que la gente quiere tener propiedad y control al mismo tiempo y no solo propiedad. Clarísimo. Metámonos un poquito en el mercado residencial, que ya venía complicado previo a la pandemia, a la cuarentena. Si no me equivoco, había muy pocas transacciones y directamente con la cuarentena se desplomó. ¿Cuál es tu visión de lo que podría llegar a pasar? Si bien es difícil, sé, porque todavía no sabemos cuándo va a terminar la pandemia, no sabemos qué va a pasar con la economía, pero ¿qué nos podés, cómo nos podés ayudar a tratar de entender qué puede pasar con el mercado residencial en el segundo semestre, primer semestre del año que viene? Mira, cada vez que me hacen esta pregunta, yo me acuerdo, primero pienso mucho en Juan José Cruces, que ahora es el rector de la Universidad de Itela. Sí. Es uno, creo que es el único, no sé si es el único, es el académico que quizás ha estudiado con más profundidad y con más detalle el mercado inmobiliario residencial de nuestro medio, ¿no? Uh-huh. Y entre muchos de sus conceptos, que seguramente varios vaya a citar durante esta charla, una de las cosas que dice es citar a John Maynard Keynes, que dice que los mercados pueden permanecer irracionales mucho más de lo que uno puede permanecer solvente. Claro. Y la verdad es que el mercado residencial ha permanecido irracional mucho tiempo. Se está dando algún tipo de ajuste ahora, pero todavía, digamos, no se puede decir que haya ajustado de acuerdo a las variables que uno pensaría que son más racionales, y predecir qué va a pasar es muy difícil. Así que con ese caveat empiezo, déjame decirte un par de cositas. La primera es, el mercado, contrariamente, el mercado se denomina a sí mismo en dólares, ¿sí? Esto es algo que empezó a suceder en 1975 con el Rodrigazo y nunca paró. O sea, a partir de la devaluación del Rodrigazo en el 75 empezamos a hablar en dólares y nunca paramos. Claro. Que se denomina en dólares genera la ilusión en los dueños que la propiedad está evaluada en dólares. Y no es lo mismo que esté evaluada en dólares a que esté denominado el precio en dólares. Claro. Hay veces que esto no es nocivo, que esto no genera una distorsión. Y si uno mira la curva de precios 2004-2017, ve que el poder adquisitivo, que lo que subieron los inmuebles en dólares es lo mismo que subieron en general la canasta de productos del país Argentina en dólares. Es decir, el aumento de valor que se dio en dólares 2004-2017 de los departamentos en la Ciudad de Buenos Aires es igual al que tuvo en general una canasta de productos y de bienes durables en Argentina, porque el peso se apreció frente al dólar en todo ese periodo de manera sostenida. Ahora, a partir de 2017, y sobre todo a partir del principio de 2018, con la primera devaluación de Macri, empieza a alterarse esto, porque por un lado hay una depreciación del peso, pero
los propietarios creen que siguen teniendo un inmueble valuado en dólares, y los inmuebles están valorados en dólares. Claro. Los inmuebles son una muy buena inversión para preservar el valor en pesos, y curva larga, ¿no? Entonces, y ahí se produjo el primer mismatch, el primer falta de encuentro entre compradores y vendedores, y vos fíjate que la cantidad de transacciones empezó a bajar en ese momento, empezó a bajar en el primer semestre del 2018. Y siguió bajando, y siguió bajando, y siguió bajando, y luego de las PASO, y luego de las elecciones, se hizo aún más dramático, y la verdad que hasta fin de año pasado se seguía manteniendo esta situación, con los inmuebles valuados bastante caros, porque seguía manteniendo los mismos precios en dólares, pero los compradores no validando estos. Es decir, lo que los economistas, yo no soy economista, pero los economistas llaman, según he escuchado, ajuste por cantidades. Es decir, no ajusto el precio, ajusto la cantidad de transacciones. Ya tuvimos el peor enero y el peor febrero en décadas, ¿no? En términos de cantidad de transacciones, si uno mira Capital y Provincia de Buenos Aires, son los números más bajos de, no sé, 20 años o 30 años. Y ahí viene la pandemia, el aislamiento, y la verdad que esto está llevando a un primer sinceramiento de precios, ¿no? La verdad que ahora esta es una situación que empieza a tener algunos ribetes similares a 2001-2002, donde hay gente que ante la crisis general y ante la baja de la actividad económica se da cuenta que estos precios no son sostenibles. La verdad que no hay cifras certeras en este momento para saber cuánto han bajado, porque por ahora se siguen publicando bastante caros las unidades, pero luego hay rebajas muy importantes en la oferta y contraoferta. Pero yo creo que el mejor termómetro de esto son los bienes, los edificios en construcción, porque en general los vendedores tardan mucho en ajustar los precios, no quieren ajustar los precios de los bienes usados, porque mentalmente, psicológicamente creen que valen tanto y no quieren hacer un descuento en su propia cabeza de esa expectativa. Los que terminan empujando el precio hacia abajo son los nuevos, que vienen con costos de construcción más bajos, porque, bueno, por la apreciación del dólar y las circunstancias en general de la economía hace que los costos de construcción sean mucho más bajos, y algún ajuste de la tierra que todavía tiene que suceder, que está dando poquito, pero que yo creo que va a tomar un poquito más de impulso. Así que yo creo que los valores se van a ajustar en el segundo semestre del 2021, el primer semestre del 2021, y se van a ajustar al valor de los inmuebles nuevos en construcción en ese momento, los que salgan a la venta en ese momento, o el valor de construcción de ese momento. Hoy se están vendiendo en Belgrano cosas en construcción al pozo, como se dice al pozo, a ellos, $2.500, $2.600. Aún me parece que es un precio que hasta se podría ajustar la tierra y podría bajar un poco, pero ya empieza a dar una referencia muy diferente a la que teníamos hace un tiempo. O sea, que te parece que desde el punto de vista de la oportunidad, si nos paramos en los zapatos de un inversor, al principio se puede decir que, salvo excepciones, se podrían empezar a encontrar oportunidades en los nuevos emprendimientos, en los emprendimientos en el pozo que gradualmente reflejen la baja del costo de la construcción. ¿Lo entendí bien? Sí, correcto. Yo creo que, por un lado, si fuera hoy a precios promedio, usado contra nuevo, o usado versus en construcción, sin duda, promedio, no estoy hablando de oportunidades específicas, sino promedio, creo que construcción es claramente preferible, porque está sacando ventaja de costos reales de construcción más bajos. Ahora, creo también que va a haber bastante distrés, que va a haber gente que lamentablemente ante la caída de la actividad económica y ante, en fin, toda la situación que vamos a vivir post-COVID, va a tener que vender, y vivimos situación, no el distrés de gente que tiene deudas, ¿no? Ojo, porque en Argentina es un mercado que no está apalancado, entonces no es gente para pagar deudas, sino porque efectivamente va a tener situaciones económicas complicadas, no va a confiar más en el activo, hay una cuestión de confianza también acá muy importante. Y en función de eso, yo creo que primer semestre del 2021 va a haber oportunidades en usados también. Entonces, si uno quiere un mercado más regular, más común, bueno, que se ponga a buscar en este momento algún emprendimiento con un desarrollador sólido, confiable, que le guste la zona, etcétera. Y me parece que eso le puede dar un buen marco de inversión. Y si no,
que espere el primer semestre de 2021 y se ponga a buscar oportunidades porque supongo que ante la situación actual van a existir. ¿Qué análisis haces de la nueva ley de alquileres? No tengo claro si la nueva ley de alquileres abarca lo corporativo, abarca oficinas o solamente se circunscribe a residencial y a personas individuales. ¿Qué impacto te parece que puede tener? Mira, en términos de lo corporativo, en lo corporativo la ley es prácticamente lo mismo que lo que existía previamente. O sea que realmente no cambia la situación Okay. de los alquileres corporativos. Las empresas no tienen prácticamente cambios. Creo que la única cosa importante es que hasta ahora los alquileres no se podían ajustar por ningún índice. Esto es una herencia de la ley de convertibilidad. Y a partir de ahora sí se pueden. Entonces eso puede introducir algún acuerdo entre las partes para establecer alguna cláusula de ajuste. A mí me parece que la ley intenta proteger al inquilino de una manera que no necesariamente lo va a proteger. O sea, que es una ley bien intencionada, ¿no? Claro. De hacer que los inquilinos puedan acceder a viviendas y no sean abusados. Había situaciones de abuso, muchas veces se daban más bien que en el momento de hacer el alquiler, con los meses de garantía y con algunas cláusulas de gastos, etc. Pero si uno se fija en los alquileres entre el 2002, creo, y el 2018-19, los alquileres bajaron un 40% en relación al poder adquisitivo de general o en relación a la inflación. Es decir, Claro. el alquiler que en pesos constantes en el 2002 costaba 100, en el 2019 o 18 costaba 60. Claro. Y el departamento que costaba 100 en el 2010, que estaba 100 en el 2002, en el 2019, 18 costaba 150, 200. Es decir, una baja muy importante de los alquileres. Y esto fue producto de que los bienes inmuebles fueron un bien interesante para invertir, se generó mucha oferta y esa oferta había que ubicarla. Y entonces para ubicarla había que bajar los precios, y para ubicarla, para no tener gastos de despensas, etc. La ley parece no tomar conciencia de que esto ha sucedido, ¿no? Y entonces la protección principal que plantea para el inquilino, que es que se ajuste de acuerdo a un índice, no necesariamente es una cláusula que lo protege. Claro. Estaría más protegido, tomando la experiencia de los últimos años, si se hiciera de acuerdo a cómo han aumentado los valores en el mercado o cómo han bajado, en verdad, efectivamente, los valores en el mercado. Entonces, me parece uno de esos casos en los cuales hay una buena intención de los legisladores, pero no toman en cuenta las leyes de mercado que efectivamente operan y que hacen que finalmente no lograr el efecto deseado, ¿no? Los propietarios cuando los propietarios sienten que hay mucha norma, nuevamente, si los alquileres han bajado todo este valor y las propiedades han subido, o por lo menos se mantienen, eso quiere decir que la rentabilidad bajó sustancialmente, ¿no? Entonces, Total. esto está en un montón de estadísticas, las rentabilidades. Hay un comentario que me interesa mucho, me gusta mucho, que los argentinos confiamos mucho en el real estate acá porque estamos dispuestos a obtener como retorno una tasa menor a la de un bono del Tesoro americano, ¿no? El activo más líquido y más Totalmente. seguro del mundo da una rentabilidad igual o mayor que un departamento en Recoleta que tiene un montón de gastos de agencia, un montón de otros riesgos. Esto también se dice porque, digamos, si creamos los instrumentos y el ambiente necesario y adecuado, habría un montón de dinero que está dispuesto a volcarse en real estate por tasas relativamente bajas. Entonces, las rentabilidades son muy bajas y a estas rentabilidades bajas a los propietarios se les ofrece, se les da un entorno encima muy regulado, donde sienten que tienen una cantidad de normas y restricciones para operar, y eso me parece que va a reducir la oferta y va a hacer que los precios o se mantengan o suban, o que haya departamentos vacantes. Con suerte va a ocasionar alguna venta y que los precios bajen también y se recompongan un poco las rentabilidades, pero no me parece que el efecto va a ser muy positivo. Clarísimo.